Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Charlie Riescos, estudiante de la UNAP de Derecho y para esta ocasión presentaré un caso para la materia de Derecho Penal Especial. Los hechos del caso, imaginemos que la historia de María López, una comerciante que cada noche cerraba su tienda de un barrio. Una de esas noches, dos hombres la sorprendieron cuando salían del local, la intimidaron con un cuchillo y la obligaron a subirse a una camioneta. La llevaron a una casa apartada donde la retuvieron y golpearon mientras llamaban a su familia para exigirle 50 millones de pesos a cambio de su libertad. Pasaron las horas y pues el dinero nunca llegaba. Uno de los captores, temiendo que María los reconociera y los denunciara, tomó la terrible decisión de asesinarla con el arma blanca. Después arrojaron su cuerpo a un río. Finalmente, uno de los responsables fue capturado. Durante la investigación confesó lo sucedido, aunque dijo que nunca tuvo intención de matarla. Eh, Aquí debemos de analizar cómo encajan los hechos en las figuras del Código Penal. Pues uno de los hechos es secuestro extorsivo. Según el artículo 169 del Código Penal, los captores privaron a María de su libertad con el propósito de obtener dinero. La exigencia de un rescate cumple claramente con el elemento esencial de este delito. También miramos que hay un homicidio doloso según el artículo 103 del Código Penal. La decisión de acabar con la vida de María usando un arma y con plena condición de consecuencia encaja en la definición legal de homicidio intencional. La acción no fue accidental ni culposa, hubo voluntad dirigida a producir la muerte. También podemos mirar que se dio como se da un homicidio doloso, según el artículo 103 del Código Penal, con el verbo rector de matar, elementos objetivos, el sujeto activo, cualquier persona, pues en este caso el captor A, que es el que la mató a ella. El sujeto pasivo es María López, titular del bien jurídico de la vida. La acción, matar a la víctima mediante heridas con arma blanca. Y como resultado, pues se obtuvo lo que es la muerte efectiva. Y los nexos causales serían la acción de las heridas que le produjeron con el arma blanca que causaron su muerte. El elemento subjetivo, dolo directo, pues el captor actuó con la intención de eliminar a la víctima para que evitara los denuncios, pues. Y en la parte de secuestro extorsivo, según el artículo 169 del Código Penal, los verbos rectores sería arrebatar, sustraer, retener o ocultar. El elemento objetivo, sujeto activo, serían los captores, que fueron el captor A y B, los dos participaron en el acto. Y sujeto pasivo, María López. La acción sería retener y ocultar a la víctima en contra de su voluntad y como resultado hubo la restricción de su libertad. Elementos normativos sería adicionales, sería la exigencia de 50 millones a cambio de la libertad. Y elementos subjetivos sería el dolo con la finalidad específica de obtener provecho económico por esa acción que estaba causando. Hablamos de concurso en las conductas punibles. Existe un concurso heterogéneo y sucesivo. Es el artículo 31 del Código Penal. Primero se ejecutó el secuestro extorsivo y después el homicidio doloso. Pues no son modalidades de un solo delito, sino que
tipos penales independientes que se acumulan. También en este caso es unas circunstancias de agravación, que podemos hablar de homicidio agravado según el artículo 104 Código Penal, ya que eso se identifica en el numeral 2 para preparar, facilitar o consumar otra conducta punible para ocultar, asegurar su producto o la impunidad para sí o para los copartícipes. O es aplicable, pues la muerte se cometió para ocultar el secuestro y evitar que la víctima denunciara. En el numeral 7, colocar a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, pues aquí es aplicable en este caso porque la víctima estaba retenida bajo amenaza y sin posibilidades de defenderse. El numeral 8, con sevicia, si se probara que hubo maltrato y si hubo maltrato eh, para la persona. El secuestro extorsivo agravado en el artículo 170 con el Código Penal son relevantes el numeral 1 si el secuestro se prolongó por más de 15 días, pero en este caso el secuestro fue como por unas horas según lo que hemos planteado en este caso. Y el numeral 2, si lo cometieron dos o más personas, entonces aquí sí se aplica porque fue cometido por dos personas. El numeral 6, cuando se cometiera con violencia. Y aquí se aplica ya que la víctima fue intimidada con un cuchillo y también fue golpeada. Circunstancias de atenuantes, de acuerdo con el artículo 55 del Código Penal, pueden considerarse pues el numeral 1, pues la confesión espontánea del primer agresor, de uno de los agresores, cuando él, él bueno, confiesa, ahí, aplicada al captor que confesó, pues su aporte ayudó a esclarecer lo que ocurrió. Y el numeral 2 que dice carecer de antecedentes penales, pues tendría que verificarse si los captores en este caso tenían antecedentes penales, pero eso no, pues no limita la responsabilidad, pero sí es como un atenuante. ¿Qué más podemos decir? Pues la conclusión que el caso muestra la vulneración de dos bienes jurídicos fundamentales, que es la libertad, porque hubo lo que es el secuestro extorsivo, y la día porque ocurrió un homicidio doloso. La conducta debe sancionarse como concurso heterogéneo y sucesivo, aplicando la pena del delito más grave, que es el homicidio agravado según el artículo 104 del Código Penal, aumentado por la concurrencia del secuestro extorsivo según el artículo 31 y 170 del Código Penal. Las agravantes sería específicamente refuerzan la gravedad de las conductas como el homicidio, para ocultar pues el secuestro, o sea que él cometió el homicidio pues para que ella no fuera a denunciarlo. Y como atenuante sería la confesión de una de las partes que pues, digamos que eso puede haber dado como pie a esclarecer los hechos. En este caso podemos ver que la ley se puede aplicar no solo para garantizar los derechos de las personas, sino también para sancionar a las personas que cometen dichas infracciones, por decirle, o delitos.